¿Qué define una marca exitosa? En Brand Design llevamos 14 años dando respuesta a esta interrogante. Desde nuestros inicios en el 2010, hemos creído que la clave está en la innovación y la excelencia. Cada paso nos ha acercado a ser un referente en branding y publicidad en la República Dominicana. En Brand Design creamos y potencializamos marcas. En el 2017 dimos un salto a lo digital, adaptándonos a un mundo en constante cambio. Y en 2021 nos reinventamos como Brand Design, incorporando nuevas líneas de negocio y estrategias innovadoras que nos permitieron crecer aún más. Con un enfoque integral en Branding 360, abordando cada aspecto de la identidad de marca. Hemos dado vida a ideas, creado sueños y construido marcas que hoy son sinónimo de éxitos. Este año celebramos un hito importante, nuestro reconocimiento internacional en los Business Management Awards 2024 por nuestra innovación empresarial. Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de seguir liderando las acciones estratégicas de nuestros clientes y potencializando sus marcas. Saludos amigos de Marketing para Dos. Bienvenidos una vez más a este episodio. Un episodio que viene con informaciones que ya le habíamos anticipado. Hablamos de reputación, de crisis y de cómo las empresas deben cada vez más proteger esa imagen para que la sostenibilidad y ese clima entre marca, cliente pueda continuar ese desarrollo empresarial que se busca. Para eso, como le habíamos prometido, Lourdes Peguero Alfonseca venía a tratar este tema a profundidad. Así es que ya ustedes saben, a seguirnos, a darle like y a comentarnos y a comentar cualquier episodio que hayas visto de importancia para nosotros después darle respuesta a esta gran información. Así que bienvenida, Lourdes. Gracias, Basilio, nuevamente por recibirme aquí en Marketing para Dos, un espacio que me hace sentir como en casa. Así es, bueno, y de eso se trata. Y qué bueno cuando podemos trabajar y llevar esas soluciones integrales. Hoy vamos a tratar ese tema que le teníamos prometido a nuestra audiencia. Así es, de verdad que es apasionante hablar de reputación, hablar de intangibles, pero también de tangibles, porque claro, hay un debate que la reputación es intangible, porque no la podemos tocar, en ocasiones dice que no se puede medir, pero la reputación es tangible porque tiene un impacto en tu triple cuenta de resultados a nivel social, a nivel económico y también a nivel ambiental. ¿Y por qué no? Podemos medirlas con diferentes herramientas que vamos a seguir hablando a lo largo de esta conversación. Perfecto. Y eso me lleva a la primera pregunta, Lourdes. Sí, cuéntame. Porque es importante la reputación. Mira, es importante porque te genera confianza, es importante porque te genera ese nivel de cercanía, de cohesión, de empatía, tanto de las marcas, de los productos, de los servicios, pero también de los colaboradores, porque genera ese sentido de pertenencia. Una marca saludable, una buena reputación de una organización permite que los empleados se sientan parte de la organización y evidentemente que sean multiplicadores de lo que son, lo que es el mensaje de la empresa, lo que es ese mensaje de marca, esa misión, esa visión, esos valores que se hacen vivo, Basilio, con el día a día y se hacen vivo cuando el colaborador es parte integral de todo lo que son los procesos de comunicación, de relaciones públicas, de mercadeo, cuando involucras también a las comunidades aledañas, también hace sentido y hace en vivo que tener una buena reputación, a lo que se le suele llamar una reputación sólida. Claro. Bueno, pues a eso me lleva a eso, a saber que las empresas cuando tienen esa comunicación unidimensional, vamos a decirlo así. De doble vía. Una bidireccional. Bidireccional, perdón, que van tanto de la gerencia hacia los mandos medios como de los mandos medios hacia la gerencia. Sí. Logrando mantener esas oportunidades, cuando esa reputación que nos hace trabajar día a día por mantenerla puede verse en peligro.
Sí, Porque es muy bueno hablar de reputación cuando estamos en el terreno favorable. Tenemos, sí. hacemos, buscamos y provocamos que eso ocurra. Pero cuando esa reputación tiene la intención o provoca sin querer un tema de crisis, Sí, ¿cómo puede mitigarse? Si lo vemos directamente, que escale a la crisis directamente, o que pueda ir también increciendo, porque yo entiendo que hay momentos donde pueden ir llevando que viene una crisis y la gente quizá no pone oído a eso. O sí. también surge de manera improvisada. Mira, de esto quiero compartirte mi respuesta en varios tópicos. Lo primero es que una buena reputación ayuda a mitigar una Sí. crisis. En gran medida te ayuda a mitigar una crisis. En segundo lugar, es importante entender que es una situación crítica y que es una crisis. En ocasiones hay situaciones críticas como un comentario que hizo un cliente en las redes sociales, se les respondió, se atendió su caso y murió ahí, a una crisis que venía gestándose, no le prestaste atención, como decimos en buen dominicano, explotó, trascendió hacia todos los colaboradores, trascendió hacia los medios de comunicación y ya estás en una crisis y tienes que investigar a profundidad qué ha ocurrido a través de un equipo multidisciplinario, que es la forma en la que recomiendo tratarlo. Eso de trabajarlo de manera que el gerente general dijo, sí, pero hay que mirar todas las áreas, el área legal, el área de recursos humanos, las áreas de comunicación y de reputación, ¿no? O mercadeo, que algunas empresas trabajan la parte de mercadeo, todas las partes que tiene que ver a nivel externo, siempre debe estar abrazado de ese gerente general o ese tomador de decisión. Entonces, cuando ocurren esto, pues cuando tenemos ese equipo multidisciplinario tenemos que mirar todos nuestros stakeholders o todos nuestros grupos de interés, desde dentro hacia afuera, a quienes debemos responderle ante esa crisis que se ha gestado. Yo quiero tomar de eso que me comentas, que es importante nosotros tener nuestro mapa de público definido, no para nosotros ante una crisis poder responder, sino que al momento en que yo tengo un plan estratégico de comunicación, yo pueda saber cómo yo voy a comunicarme con los colaboradores, bajo qué campañas, bajo qué eventos, bajo qué dinámica interna me voy a comunicar con ellos, cuál sería mi tono, cuál sería la forma de comunicarme, tanto a nivel gerencial, a nivel de mandos medios, a nivel operativo, o sea, todos esos mandos, de qué manera voy a comunicarme con ellos. Para que todos estén en el mismo En la misma tiempo, página, en la como misma dice. página y en el mismo tono de comunicación. Y cuando lo tenemos a todo en el mismo tono de comunicación y al mismo tiempo se convierten en multiplicadores del mensaje. La gente asume como propio lo que ocurre, ya sea una crisis, ya sea que estamos haciendo un evento de lanzamiento. Entonces, cuando yo tengo mi mapa de público definido, pues entonces yo puedo atender desde dentro hacia afuera cualquier inquietud que surja. Mira, surgió en el programa, hablamos en una ocasión, en un programa de investigación, salió un reportaje sobre mi empresa, sobre mi producto, mi servicio. Hay que estar a la disposición del medio. Y mira, vi esto que salió en el medio, quiero ponerme a tu disposición, cuáles son tus inquietudes y los medios. Es importante, Basilio, hacer saber esto. Hay empresas que le tienen miedo a los medios de comunicación. Que salía en el programa de Alicia Ortega o en el de Nuria Piera. No, no a los medios, a ciertos. A líderes de opinión. A ciertos líderes de opinión. A líderes de opinión, a Somos Para aclararlo, Pueblo, ¿no? a Somos Pueblo también. Entonces, ¿qué ocurre aquí, Basilio? No hay que tenerle miedo a los medios de comunicación, a líderes de opinión o a páginas, inclusive no necesariamente de opinión, también inclusive de farándula, que se ha generado toda esta vorágine de que todos somos periodistas y que todos queremos tener la verdad en nuestras manos. No hay que tenerle miedo. Es una llamada, estoy a tu disposición. Los medios Validar la están, información. validar la información, pero en ese proceso de validación es bueno hablar con el medio y con el periodista que están sensibilizados, que todas las empresas, productos o servicios, hacen un proceso de entender la situación para dar una respuesta institucional. O sea, una empresa no va a salir porque Basilio me llamó a decirle, mira lo que pasa, siempre van a la fuente, levantan cuál fue la situación y hablan con el medio y le dan una respuesta institucional. Si la empresa está dispuesta a hablar. Sí, si Porque está también, dispuesta Lourdes, a dar la información o reservarse el derecho. O reservarse el derecho, porque también está el punto donde hablamos de crisis, que la empresa de repente dice, mira, yo no quiero tocar ese punto porque no sabe cómo manejarlo. No sabe cómo manejarlo si no tiene las herramientas o no tiene a la persona adecuada en la posición idónea para que eso ocurra. Mira, hay diversas formas de tú hacer la vocería dentro de la organización. Si por algún caso que puede darse,
el gerente de comunicación, de relaciones públicas, el que maneja la parte de mercadeo, no tiene habilidades de vocería y la empresa no quiere ponerse en riesgo enviando a esa persona a dar un mensaje institucional, está en otras áreas. Tú tienes a un gerente legal, dependiendo de la crisis, dependiendo del caso, si es un tema que tiene que ver con empleado, está el director de recursos humanos que perfectamente maneja todos los temas de personal y puede ofrecerlo. Pero si esa persona de recursos humanos no tiene las habilidades de vocería, pues la organización debe agotar y mirar internamente. Esta persona tiene las habilidades que puede tener un contacto con un periodista, porque no queremos mentirnos, hay personas que se impresionan ante las luces, ante las cámaras, ante la presencia de un medio. Nosotros trabajamos con esto día a día y estamos familiarizados, pero hay que tener la habilidad de hacer la pausa. Levanto la información, internamente la valido, la verifico, y también algo que siempre busco con las marcas es que a los medios no se les debe tener miedo. ¿Por qué? Porque un periodista está haciendo su trabajo. Sí, está haciendo su trabajo, pero es bueno aclarar aquí Sí, que cuéntame. muchos periodistas están Ajá. buscando la verdad, Así es. pero hay otros periodistas que están buscando otras cosas. Tergiversar la verdad o Tergiversar la generar verdad, alguna o controversia. manipulación, o llamar la atención para algo. Generar O que controversia. me miren. O sea, hay muchos factores ahora mismo donde la empresa, cuando estamos hablando de empresas que tengan un departamento de Un recursos departamento. humanos, un departamento de mitigar la crisis, un departamento de un vocero, un departamento de comunicación, pero ese en el caso óptimo, son las empresas medianas, Claro. empresas hacia las grandes empresas. Pero ¿y las empresas que no tienen esa capacidad? Que no tienen 5 o 10 empleados, pero que Nos no tienen pueden esa llamar a nosotros y los estructura. ayudamos. Bueno, ahí estamos nosotros para poder Claro. colaborar y poder apoyarlo. Y ese es el Claro. fin, porque es importante que las empresas sepan, esas Ajá. pequeñas empresas que sí tienen una voz y que sí tienen expertos que pueden llevar esas soluciones para lograr Así que es. cualquier situación que pueda generar vamos a poner una deshonra, vamos a poner de otra manera, o una Mira. crisis, o algo que te afecte moralmente a ti como persona y también a las empresas. Hay gente que no tiene ese espacio y Sí, esa visión. y qué bueno que tocas esa parte, Basilio. Yo recuerdo que en la entrevista anterior hablábamos de que tu negocio tiene que parecerse a ti, Claro, a claro. tus valores, a tu experiencia, a tu modo de accionar, porque luego que tú sales de la oficina de un cliente, tú sigues operando. Luego que tú cierras la cámara de un celular que nosotros cerramos en este estudio, nuestras vidas continúan. Claro, claro. Entonces, una crisis que atenta contra la vida humana, una crisis que atenta contra los valores humanos, es algo que yo primero reviso antes de trabajarlo. Primero reviso antes de trabajarlo, porque así como las empresas tienen el derecho de contratar un servicio, hay profesionales que tienen la reserva, libertad claro, de totalmente. reservarse el derecho de poder trabajar no con marcas, inclusive con personas, Con personas, personas que puedan atentar contra los derechos humanos. De verdad que lamentablemente yo tengo mis limitaciones en ese sentido, pero volviendo a lo que nos ocupa, es importante, Basilio, que para mí esto es importante, que las empresas no le tengan miedo a los medios de comunicación, que no se impresionen ante un llamado o ante una consulta con un medio. Los medios están sensibilizados en el sentido de que si tienes una crisis, tomas la inquietud, la llevas internamente. Lo que tú no debes pasar es 24 horas con el mensaje, peloteándolo internamente. ¿Qué le vamos a decir a los periodistas? ¿Qué le vamos a decir al medio de comunicación? Automáticamente, si tú estás en un proceso de crisis, tu prioridad es atender a la crisis, es atender a los medios de comunicación y hacerles saber cuál es la postura de la empresa, sea que el medio quiere una respuesta como que la empresa se reserva el derecho de dar una respuesta. Una como otra, cualquiera de las dos, son válidas, pero a su vez es una respuesta que el medio está esperando. Tú lo dices muy bonito. Tú lo dices tan perfecto. Bueno, es que mira qué pasa, Basilio. No hay una receta mágica para la crisis. No hay y he manejado todo tipo de crisis. Sí. He manejado todo tipo de crisis y te puedo decir que ninguna se parece a la otra. No, claro, cada uno tiene Ninguna una- se parece a la otra. Y en el entendido de que como ninguna no se parece a la otra, tú no puedes hacer un traje a la medida para tratar una crisis. No, Mira, yo estos te son lo los comento, pasos. Yo te lo comento, tú lo dices muy bonito porque tú conoces los procesos. Y es muy bueno cuando tú conoces un proceso, cuando tú puedes hablar claramente, decir, mira, vamos a mitigar, vamos a hablar de esto y a sacar las bondades que tenemos y cómo nosotros podemos sacar ese malestar que está afectando una parte de la empresa para que nuestros clientes conozcan esas bondades que nosotros tenemos como... Pero el que no conoce nada, el que le llegó una crisis y de repente dice, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿por qué? Y de repente la crisis es más la burbuja
que se hacen los que están dirigiendo que la realidad en sí. ¿Me copia? O sea, Sí, esa es la idea. la Es como, idea es que al momento en que tú tienes una crisis, te tocó una crisis, cualquier sea la crisis. la que sea. No te calles, eso es lo que tú quieres decir. Debe Mira, hablarlo. hay formas de comunicar. Hay formas de comunicar. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Entender qué te ha pasado. Entender cuál fue la crisis que tuviste. Reunir un equipo multidisciplinario si eres una mediana o gran empresa. Si eres una empresa pyme, pequeña, debes tener en tu operación, manejas algún contable, algún financiero, un abogado, y reunirte. Y ese es tu equipo multidisciplinario. Con esos profesionales sentarte, presentar el caso y buscar soluciones, tanto de atender a la persona que ha sido afectada, como también mirar el impacto que puede tener para tu empresa esa situación de crisis. Va a depender mucho de la dinámica de esa empresa. Hay empresas que deciden callar y lo que hacen es que ponen el problema o la crisis más grande. Sí. Hay empresas que emiten un comunicado, pagan un espacio pagado en la prensa y hacen su postura oficial de esa manera. Que es cuando no hay un equipo que pueda salir a dar la mano, es una salida muy importante para que las empresas puedan llevar esa conversación con su audiencia. Así es, mantener a las audiencias comunicadas. Claro, tú lo haces por las redes sociales, pagas un espacio pagado en un periódico impreso y vas comunicando. Que se le dice así mismo, se le pone justamente espacio pagado, que quiere decir que es el comunicado que está emitiendo la empresa, avalado por la empresa, no es un criterio del medio, es un criterio de la empresa que pagó su espacio para aclarar esa situación. Para comunicar su postura oficial ante una situación que tuvieron y que necesitan pues comunicar una postura respecto a esa situación. Así es. Entonces, ¿cómo se mide la reputación? Porque estamos hablando aquí de nosotros ver que tenemos el plano de si hay una crisis, de la importancia de la crisis, de cómo las empresas deben mitigar, de tener un startup bien consciente de qué es lo que está haciendo la empresa para mantener esa buena conversación. Pero, ¿cómo se mide esa reputación? ¿Cómo la gente puede percibirlo? ¿De qué manera puede verlo? Fíjate, Basilio, hay múltiples formas de medir la reputación. En mi experiencia te puedo decir que a nivel interno, con encuestas de clima de empleados, el clima organizacional, puedes medir la voz de los colaboradores, qué piensan, qué sienten y qué oportunidades de mejora te pueden ofrecer esos mismos colaboradores a lo interno. A lo externo, pues evidentemente si ofreces productos y servicios con los clientes, tú puedes hacer una encuesta de satisfacción del servicio que ofrecen. Concluido un servicio, puedes hacerle una encuesta para tú entender cómo fue la calidad del servicio. Igual con los medios de comunicación, puedes hacer entrevistas y encuestas guiadas para entender cómo la reputación de la empresa pues está caminando por los medios de comunicación. Y lo que no se puede quedar de vista es que como estamos tan hiperconectados en las plataformas digitales, pues a través de las redes sociales, estar pendiente, monitoreando qué dicen los seguidores de una marca, producto o servicio. Sí, eso es lo importante que está ocurriendo ahora, porque comentábamos también anteriormente que de ahí es que viene la rapidez con la que las empresas deben medir y monitorear y sellar esa brecha cuando una crisis puede estarse asomando. Entonces, ¿por qué es tan importante que esa crisis deba mitigarse las primeras 24 horas? Fíjate, Basilio, así como hablamos al inicio de percepción positiva y negativa, el no responder de inmediato a una crisis en las primeras 24 horas puede generar que la crisis, por más pequeña que sea, se eleve o se magnifique. Tener una respuesta oportuna en medio de una crisis es vital. Las primeras 24 horas son importantísimos de estar pendiente. Esto es como la emergencia. Tenemos una crisis que ha ocurrido. Yo he puesto ejemplo en otros espacios de unos envejecientes que fueron a comprar una gaseosa y dentro de la gaseosa se encontraron una jeringuilla. Entonces, ¿qué hizo la marca de inmediato? Cuando ellos hicieron la demanda a la empresa, que llevaron un proceso legal, pues cuando recibieron la denuncia, pues automáticamente pues activaron todo un proceso de hacer levantamiento en las operaciones, de entender que en sus operaciones no hay agujas.
cómo se filtró una aguja dentro de un producto, interno del producto. Tú sabes que desde el proceso de fabricación del producto hasta que llega al punto de venta pueden ocurrir muchas cosas. Claro. Entonces, ¿qué hizo la empresa para asegurarse? Pues tomó la previsión de que todo su proceso productivo o todo el proceso que hicieron para que nosotros pudiéramos recibir la gaseosa no tenía en ese proceso un impacto o mínimamente un acercamiento de una aguja. Entonces, luego que hicieron eso, que certificaron que en su proceso no hay agujas, pues invitaron a los medios de comunicación a conocer las operaciones para que pudieran constatar que el mensaje central y la postura institucional de la empresa era coherente. Adicional a eso, todos los empleados se volvieron embajadores de la marca, hablando de cómo era el trabajar en ese lugar. Y fueron haciendo conexiones entre lo que yo digo con mi marca en mi proceso productivo, la invitación a los medios y cómo yo incluyo a mis colaboradores hablando de lo mismo que yo estoy hablando en mi mensaje y en mi postura oficial. Entonces, es entender que ese proceso que yo te comento suena muy breve lo que estoy resumiendo, sí, pero lleva un proceso largo. Pero lleva un proceso largo. Cuando tú haces ese levantamiento a nivel de producción, tú dices, no es que nosotros no manejamos agujas. Perfecto, estamos seguros, certificamos, producción, calidad, toda esa gente que trabaja día a día con el proceso, no. Hicimos nuestra auditoría y nos damos cuenta que no. Un comunicado oficial que dice que nosotros en nuestro proceso no tenemos ese tipo de materiales. Entonces, cuando ya tú tienes una postura oficial, tienes que hacer un plan de remediación. Claro. ¿Por qué? Porque ya tu reputación ha sido impactada. La gente siempre tiene en mente, pero si está... ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Están mintiendo. Regularmente el ser humano queda como en el mindset de, ellos están diciendo eso, están maquillando la verdad. Entonces, cuando tú llevas a unos periodistas a conocer las operaciones, cuando tú involucras a los empleados, debe ser muy difícil que una organización pequeña, mediana o grande, que esté involucrando a tantos actores, esté maquillando la verdad. Entonces ahí que hablamos de coherencia. Correcto, por eso coherencia es que de marca. Es importante que la comunicación debe ser coherente en todos los pilares donde quiera que se toca. Así es, sobre todo si lo pones en tus valores institucionales, claro, debe ser coherente cuando llega un proceso de crisis, abrazarte a esos valores institucionales y que sean coherentes en la comunicación que envía a tus diferentes audiencias. Tú sabes que cuando hablamos de esta parte, que es muy importante, y por eso quisimos hacerle este espacio a lo que es la comunicación, lo que es una buena reputación y lo que es ese manejo de crisis, que debe ser un pilar importante de las empresas para que lo tengan pendiente, de que independientemente tengan todo bajo control, siempre hay que tener ese departamento o esa persona adecuada para que en un momento de crisis pueda sacar esa información veraz, porque también existe la competencia desleal. Así es. Estamos hablando de cuando pasa un caso fortuito que no depende necesariamente de una empresa, de la empresa en sí, o de un proceso. También ahora estamos hablando de esa competencia desleal que comienza a crear y a meter cizaña para generar que aparezcan cosas, claro, casos, para impactar tus ventas, tu audiencia, tu venta y todo. Sobre todo las ventas, Basilio. Claro, cuando totalmente. La competencia desleal entra es porque yo quiero tener un impacto en las ventas. Evidentemente, impacto tu reputación y en ese proceso de impactar tu reputación, la competencia en muchas ocasiones toma la delantera y crea estrategias para pues estar disputándose sobre quién tiene el primer lugar, quién tiene el segundo, tercer lugar. Entonces, en los procesos de competencia desleal tiene mucho que ver cómo yo... El criterio de cada empresa, imagínate. Por supuesto, los valores institucionales entran ahí en ese sentido. Sí, porque imagínate tú que yo tenga que sacar algo negativo de ti porque quiero competir y ganarme tu terreno, o sea... Participación de mercado. Se estila que las marcas estén una detrás de la otra, pero yo creo que los atributos son la mejor manera para que cada quien pueda lograr posicionarse en su mercado. Sí. Desde la parte de marketing, desde la parte de relaciones públicas y demás. Que por eso es importante que la reputación se mantenga siempre a flote, porque si afecta a una parte de ti, que tú lo mencionabas al inicio, si afecta a una parte, no es el 100%, esa parte se puede mitigar. Sacamos esa parte, vamos a evaluar qué ocurre en este proceso o en este servicio y vamos a trabajarlo. ¿Para qué? Para que la empresa tenga esa parte que llamamos de integrar, ¿no? Esa parte de integridad. Entonces, después que pasa la crisis, cuando ya la solucionamos, es vital que se evalúe qué pasó. Por supuesto, hay que hacer un plan de evaluar qué ha ocurrido. Luego de tu plan de remediación y mitigación, tienes que evaluar qué ha ocurrido y cuáles son esos aprendizajes que le deja la crisis
tanto a la organización como a cada uno de los líderes que están en el proceso de la crisis, porque lo que no debemos olvidar, Basilio, que las empresas están lideradas por seres humanos. Claro. Seres humanos que van a laborar a un espacio, a una marca, a un producto o servicio y que tienen una vida cotidiana que llevar. Entonces, cada una de esas personas, pues, además de su trabajo, tienen en manera paralela una vida personal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mirar cuáles son esas cosas en las que podemos mejorar. Ahí yo siempre recomiendo. ¿No tienes un plan de comunicación estratégica? Haz tu inversión de un plan de comunicación estratégica, define tu mapa de públicos, define los mensajes claves, haz un mapa de riesgos para entender cuándo tú pudieras tener potencialmente una crisis y cómo vas a responder a ello. Crea ejemplos de comunicados hacia el personal y hacia tus diferentes públicos. Cuando haces el plan estratégico, defines tus mapas de públicos, evidentemente cuando ya haces esos ensayos de cuáles son los posibles riesgos por tu operación que pudieras tener y cuáles son esos aliados también que te van a ayudar a mitigar la crisis, no solamente los medios y los empleados, también los organismos gubernamentales que eso pudiera tener un impacto. Entonces ahí, cuando ya tienes ese plan estructurado, que has hecho tu ensayo de lo que son los mapas de riesgos de crisis o de reputación, pues también puedes hacer tus comunicados. Lo más importante es preparar a los voceros, identificar quiénes son tus voceros oficiales. Ahí, gerentes, o tu vocero oficial, porque es importante que muchos puedan salir, sí, pero casi siempre en una crisis de alto impacto sería regularmente sale uno. Y esa parte, ¿cuál es la postura? Entonces, de ese que debe llevar ese mensaje en un momento de crisis, su personalidad, su tono, su seriedad, porque siempre cuando hay una crisis el caso lo amerita. Así es. ¿Cómo definimos y cómo sabemos que esa es la persona idónea? ¿Cómo yo sé que en mi momento de crisis Lourdes es la que va a llevar esa conversación de saber cómo aceptar el punto donde encuentra la crisis, ¿no? Es decir, si hay una crisis. En la botella encontramos una jeringa, ¿no? Claro. En la botella vamos ahora a investigar de dónde pasó. Entendimos que ese proceso se hizo con todo las cadenas de producción, ¿no? Claro, hasta llevarla al público final. Claro. ¿Y quién ahora me comunica eso? ¿Quién se para a decirme, miren, hicimos un análisis, buscamos información, valoramos su opinión, hacemos no sé cuántas cosas más? Sí, ahí entra el tema de nosotros entrenar quiénes pueden ser nuestros voceros. Regularmente se entiende que es el gerente general quien deba ser el vocero de la organización. Hay empresas que prefieren no quemar la figura principal del gerente general o del presidente de la compañía o del CEO de la compañía. Entonces eligen personas que sí tengan habilidades de comunicación, que tengan un impacto en la toma de decisiones de la empresa. Entonces esa persona, las habilidades de comunicación, una persona empática, una persona ecuánime, una persona que pueda tener esa capacidad de escucha con los medios de comunicación, porque en los momentos de crisis todos nos ponemos nerviosos. Hay personas que saben controlar o disimular los nervios, como le suelen llamar, o sentirse vulnerable en un proceso de crisis, pero es importante hacer esos ensayos internos, no solamente de crear un comunicado, ¿quién me va a comunicar hacia mis diferentes públicos? ¿Quién va a tener ese acercamiento con el personal? ¿Quién va a tener ese acercamiento con las entidades gubernamentales, con las asociaciones empresariales? ¿Quién va a tener ese acercamiento con los medios de comunicación? ¿Quién me va a ayudar a comunicar en las redes sociales esta situación que he tenido? Entonces, cuando yo elijo todo ese proceso y me empleo a fondo en llevarlo a cabo, es fácil identificar ante un momento de crisis, Basilio, en que tú eres una persona que siempre estás en contacto con los medios, la gente te reconoce y puedes hacer de este proceso. En el mismo ejercicio te va diciendo quiénes pueden tener ese acercamiento como vocero. Como vocero, ¿no? Y mantener esa calma, como tú mencionas, mantener esa seriedad, porque los nervios pueden también traicionarte, reírte de vez en cuando. Y quizás con los nervios tú dices, y de repente hay unos tonos, o como que no pasó nada, no ha pasado nada. O sea, creo que mantener ese equilibrio es muy importante. Sí, y hacerle saber a la audiencia que no ha pasado nada también es un mensaje de doble filo. Hacer ese mensaje de doble, hay que respetar a la audiencia, claro. Hay que respetar a la audiencia, de hacerle saber, sí, mira, tuvimos un proceso de crisis, estamos trabajando para esto, y no entrar en profundidad de detalles, porque en la medida que profundizamos en algo que no ha sido resuelto, estamos creando mayores situaciones que pudiéramos lamentar. Lourdes, pues de verdad que exquisito, llegamos a ese punto, llegamos a ese mensaje
y ustedes coméntenos si Gracias, realmente Basilio. con con este espacio que le hemos dado a manejar lo que es la reputación y lo que es manejar esta crisis, si ustedes entendieron, si quieren alguna pregunta, pueden hacerla. Si tienen alguna inquietud, también pueden hacerla, alguna recomendación que entiendan oportuno y algún caso que haya pasado en su empresa o a una persona o a su entorno. Coméntenos cómo usted hizo esa buena mitigación, cómo mitigaron esa crisis, de qué forma hicieron que esa crisis le llevara a ser innovadores, porque las crisis llevan a la innovación, llevan a reinventarse, la resiliencia como un valor fundamental, la crisis también eso nos lleva, son muchos factores que cuando encontramos esa oportunidad de evaluar la crisis y llevarla como un bien para nuestra empresa, pues nos lleva a hacer y prevalecer en las empresas por muchos años. Así que gracias, Lourdes, por este espacio. No, gracias a ti, Basilio, por la invitación y a toda la audiencia de Marketing para Dos. Estamos a su orden. Pueden contactarme por mis redes sociales y también aquí a través de Marketing para Dos. Bien, señores, y como lo prometido es deuda, logramos, creo, encontrar esa buena conversación con Lourdes y llevarle esa iniciativa de que puedan evaluar cuando una crisis se está asomando a su empresa o llegó de manera inesperada, cómo deben afrontarla, las posiciones que deben tomar, hacerse acompañar de líderes que manejan esa crisis y que pueden hacer más viable este proceso. Aprender, reinventarse, resiliencia, innovación son factores determinantes y de valor cuando se evalúan las crisis y salimos airosos de ellas. Así es que a ustedes los invitamos a que continúen dándonos apoyo, dándonos su like, suscribiéndose al canal y obviamente recomendando este proyecto de Marketing para Dos. Así que nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Empresa Brand Design SRL. Categoría Innovación Empresarial. País, República Dominicana. Es un gran honor. Primero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de hoy estar aquí, de impulsar cada día, hacer un trabajo de esta pasión que nos caracteriza.